Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Esta clase igual va a ser relativamente corta porque, como les he dicho, el tema lo he dividido en tres partes para mejor comprensión de ustedes, para que puedan captar mejor cada parte y puedan llevarse más del tema, para mí, principal de lo que es la materia. Vamos a hacer un repaso. Les había dicho que en la psicosis, en la cultura general, se conoce como ¿qué? Locura. Como locura, ¿no? Entonces el nombre técnico, y a partir de ahora espero que en su práctica médica, en su lenguaje, en su jerga, ya no esté lo de loco, ¿no? ¿Qué debería estar? Psicótico. Psicótico. Ahora, para decir psicosis, les he dicho que debemos, o sea, no todo va a estar, no todas las personas que antes, por decíamos que estaban locos, ¿no? Cumplen estas cosas, estos requisitos. Para decir psicótico a alguien, debemos demostrar que tiene esto, ¿no? Hemos dicho. ¿Qué dice aquí? Delirio. Y para demostrar que hay delirios, en la entrevista debe haber la presencia de este fenómeno psicopatológico. Hay esto, en el pensamiento, el diagnóstico psicopatológico sería delirio, y el diagnóstico psiquiátrico ya sería esto. De hecho, en una historia clínica, no sé si ustedes han ido a una práctica recién con un paciente. ¿Quién lo han entrevistado recientemente? ¿Ustedes recuerdan? Willy. ¿Qué diagnóstico tenía Willy? Bipolaridad. Trastorno de. Solo Willy. Juliana. Juliana. Sí. A uno que fumaba ¿cómo se llama? En lo que Ya, pero ¿qué decía su diagnóstico? Sí, se llamaba que Nicolás, sí que se llamaba. Con el blanconcito, ¿no? Ajá. ¿Qué diagnóstico decía en su historia? Les he mostrado su historia. Ya, el punto es que en este caso, este paciente tenía esto en su entrevista, tenía el delirio y muy apropiadamente el médico que lo examina al ingreso de la internación en el hospital le pone este diagnóstico. Dice trastorno psicótico. A eso decía la historia, trastorno psicótico. No especificado, trastorno psicótico, simplemente suficiente. Eso dice el psiquiatra que lo ha examinado al ingreso. Posteriormente se dan cuenta que pasado unos días de su internación, el paciente, ¿qué tenía ya la entrevista? ¿Se acuerdan que se presentó? ¿Qué tenía? ¿Cómo estaba? ¿Qué era el diagnóstico que hemos concluido la práctica? Estaba verborreico, estaba expansivo, que se paró, ¿no ven? Quería demostrarles que era de la policía, ¿no ven? Que dice que la policía lo maltrataba y quería... Estaba con ánimo expansivo, estaba algo irritable, estaba con sus ideas aceleradas. Entonces, ¿a qué se inclinó el diagnóstico? Después de unos días, ya podíamos... Verborrea, irritable, expansivo. Además, ya no estaba delirante, ya no había delirios, además. Ya había pasado esa parte de los delirios, ya estaba en esa... ¿Con qué diagnóstico nos fuimos de esa práctica? Hipomanía, estaba hipomaníaco ya. Resulta entonces que lo que había tenido era un episodio maníaco. Al principio no estaba tan evidente porque los delirios cuando ingresó eran más de contenido paranoide. Les había dicho que en el bipolar, por ejemplo, los delirios son más de tipo megalomaníaco, de grandiosidad, son delirios a veces místicos, religiosos. En tercer lugar están los delirios persecutorios, paranoides, no son muy frecuentes en el bipolar. Pero en este caso hemos diagnosticado correctamente que era un trastorno psicótico, eso es lo único que nos podemos decir al principio. No estaba muy claro si habían síntomas maníacos, pero cuando pasaron los días de internación,
pudimos evidenciar que ya no había síntomas psicóticos, pero había síntomas de hipomanía. Entonces, lo más probable, porque era un paciente que tenía buena adaptación global, un paciente que trabajaba, todavía es un paciente que tenía su familia, era papá, tenía sus hijos, quería retomar su vida con sus hijos, era alguien bastante funcional, que lo que tenía en realidad era un episodio maníaco. Al principio podemos decirlo, a veces nos superan los síntomas psicóticos como tal a los síntomas afectivos que son de la manía. A veces no es tan notorio la manía al principio, puede ser más que todos los síntomas psicóticos. Entonces, eso es lo que ponemos, pues, ¿no? Psicosis. Y con los días vamos a poder aclarar el diagnóstico. Ese es el mensaje, ¿ya? Entonces, por ende, no podemos como sinónimo de psicosis decir es esquizofrenia. No se puede. Porque les he dicho que existe un espectro de posibilidades diagnósticas para la psicosis, de los cuales están todos estos. Partiendo de la esquizofrenia, de la cual vamos a hablar en la siguiente clase con más calma, está el trastorno esquizofreniforme, o sea, tiene algo de parecido a la esquizofrenia, y vamos a ver cuál es lo parecido y qué es lo diferente. El trastorno esquizoafectivo sería una mezcla entre una forma de esquizofrenia, pero con síntomas de la bipolaridad. O sea, existe la posibilidad de una mezcla. Eso es un diagnóstico excepcional, del cual voy a hablar muy poco ahora porque es más de la especialidad. El trastorno delirante, un diagnóstico importante porque es relativamente frecuente y tiene características propias a diferencia de las demás, o sea, es una psicosis muy especial, incluso epidemiológicamente. Igual en esta clase les voy a hablar de esto, de los criterios y tal. La que psicosis breve hace referencia a su nombre, la duración del tiempo de la psicosis compartida en la que dos personas pueden compartir una psicosis, eso también les voy a aclarar ahora. La inducida por sustancias, estas se las aclaro ahora mismo, ¿ya? Ya hemos visto los trastornos adictivos, por adicciones, ¿no? Consumo de sustancias, alcohol. Resulta que en ese contexto, un paciente que tiene una sensibilidad individual para desarrollar psicosis, no responde de manera igual que las demás personas. Por ejemplo, si aquí al 100% de ustedes les daríamos un alucinógeno, o LSD, por ejemplo, lo más probable es que la mayor parte de ustedes, si no el 99% de ustedes o el 100%, solo haga síntomas de tipo alucinosis. La alucinosis son fenómenos sensoperceptivos en que la persona ve cosas fuera de la realidad, sí. No hay objeto, obviamente no hay las cosas que la persona dice ver, o sea, ve cosas que no hay realmente. Pero hay una convicción de que lo vivido es irreal. Lo vivido, lo percibido es irreal para la persona. O sea, se da cuenta que lo que está percibiendo es una producción de su mente que está desvariando, ¿no? Entonces, eso les pasaría a la mayoría de ustedes si ustedes tienen contacto con un alucinógeno, con LSD, o con cualquier alucinógeno, ¿ya? Éxtasis, digamos. Entonces, resulta que hay personas sensibles, digamos, puede ser una población de 100 personas, si reunimos 100 personas, una persona que es sensible a desarrollar psicosis puede desencadenar ya no alucinosis, sino alucinaciones e incluso delirios, ¿ya? Y esos delirios no están en el contexto del efecto de la sustancia, digamos que la sustancia se va del organismo a las 72 horas, digamos que menos todavía, ya pues a las 6 horas ya no hay la sustancia química en el organismo y la sustancia se elimina. Pero quedan algunos residuos, alguna impregnación a nivel de algunos receptores a nivel cerebral, entonces podría, digamos, el paciente tener algunos síntomas resabios todavía entre 24, 48, a más tardar hasta 72 horas. Pero si el paciente presenta psicosis posterior a la evidencia de que ha consumido ya hace mucho tiempo atrás, digamos hace una semana atrás, ha sido su último consumo, pero tiene los delirios, alucinaciones son continuos y persisten, recién podemos hablar de psicosis inducida por sustancias. Entonces no será muy común. No es todo aquel paciente que alucina que con algún alucinógeno que tiene psicosis por sustancias.
no se habla, no es el efecto de la sustancia, no sé si me dejo entender, ¿ya? Sino es lo que ha provocado en un cerebro sensible a desarrollar psicosis a que estos síntomas persistan. Por ejemplo, paciente a una semana de su último consumo presenta síntomas psicóticos y persisten durante unas 2 o 3 semanas más. Hace una especie de brote psicótico a raíz del efecto del consumo. Podría quedar psicótico toda la vida, o sea. Si queda psicótico después, mucho más tiempo, y si cumple criterios de otras cosas, quizás hasta podría llegar a hablarse de esquizofrenia. Pero vamos a hablar de que no la sustancia ha producido la esquizofrenia. La esquizofrenia no la provoca ninguna sustancia, por si acaso, ninguna sustancia externa. Eso igual para estos psicosis también funciona la explicación que les estoy diciendo. Son cerebros sensibles a desarrollar el síntoma psicótico. Es como un páncreas sensible a desarrollar ¿qué? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente del páncreas? ¿Qué? Diabetes, ¿no es? Eso. Un páncreas nace, o sea, uno puede hacer externamente producirse eso bajo el efecto de una sustancia. Sí. De una droga que provoque diabetes. No. Lo mismo el cerebro, no. Si va a desarrollar alguna psicosis funcional, la va a desarrollar tarde o temprano bajo el efecto de una sustancia o sin el efecto de ninguna sustancia, con el influjo de algún tipo de factor externo o sin el influjo de un factor externo. Por ejemplo, les comento que había un papá que trajo a su hijo que ya presentaba síntomas psicóticos, retraimiento social, aislamiento, ideas de persecución, quemó sus cositas de su casa porque decía que alguien lo espiaba a través de sus cuadritos que tenía colgados en su pared, quemó parte de su ropa, aislado, ya había dejado la universidad. Pero su papá no creía en los psiquiatras, en la medicina, y eso que era una persona de clase media, decía, no, desde que lo he llevado al campo, doctor, decía, desde que lo he llevado al campo y lo he dejado solo, se ha perdido en una excursión que hemos ido, cerca de una cueva, una montaña, dice que él vio una serpiente y de ahí él está así. No bajo el efecto de ninguna sustancia, porque también hay casos en los que los padres o los familiares hablan de que, doctor, es que mi hijo desde que ha probado esa droga que le han dado sus amigos del barrio ahí, o ese es su primo, que por él está así mi hijo, está retraído, abúlico o con delirios y alucinaciones. Entonces, resulta que la cultura general atribuye, y es normal que la gente intente dar explicación a través, como les he dicho al principio, explicaciones mágico-religiosas, ¿no? Culturales, doctores, que la maldición, doctores, que ha jugado Ouija mi hijo. Una vez aquí en Santa Cruz, hubo chiquillos de un colegio que se pusieron a jugar la Ouija, ¿no? Este tablerito con cositas, letritas y todo eso. Entonces, varios desencadenaron, uno de ellos desencadenó psicosis. De los del grupo de 10 personas que habían jugado, uno desarrolló psicosis de verdad, un brote psicótico. Y los demás, ya me voy a pasar esta ya, a esta. Los demás desarrollaron una psicosis compartida. ¿Qué es la psicosis compartida? Igual es algo muy raro de ver, muy excepcional, lo hemos dado a ver igual los psiquiatras, pero este caso que pasó aquí en Santa Cruz, estos jóvenes que estaban ahí jugando desarrollaron una psicosis compartida, empezaron a tener agitación psicomotriz, síntomas de delirios, alucinaciones, como si realmente estuvieran poseídos por algún ente demoníaco, ¿no? Y esa era salió en la televisión, y todos ellos fueron atendidos, pero una vez que pasado el evento de la exposición a la Ouija y todo esto, estos pacientitos remitieron, excepto uno, que sí desarrolló una psicosis funcional, que también hizo una psicosis bastante corta, digamos, ¿no? Un brote psicótico. Quizás él sí haya tenido una sensibilidad especial para desarrollar un cerebro con esa predisposición, por si acaso, a desarrollar cualquiera de estos, incluyendo la bipolaridad, se nace, no se hace. El psicótico nace, no se hace. La psicosis en etapas tempranas, por si acaso, estos, ya les voy hablando de la prevalencia de la parte epidemiológica, todos estos cuadros psicóticos son muy raros en etapas pediátricas, en edades tempranas, en edad infantil, la primera infancia, por ejemplo, hasta los 10 años, muy raro.
Vamos a esperar que dejen su... Dicen clave Morse, nos están diciendo algo. No comprenden el examen. Ah, tal vez. Bueno, entonces resulta que se nace con esa sensibilidad individual, esa psicosis no se presenta de forma delirios, alucinaciones así en el niño, ¿no? Es raro, alguna vez es excepcional, sí. Realmente a partir de los 8 o 10 años ya puede ir apareciendo, quizás es un poquito, aumenta la frecuencia en la adolescencia, pero la edad clave de presentación de la mayor parte de estos casos está alrededor de los 20 años. Algo pasa en esta edad especial de los 20 años para que las personas sean más sensibles a desarrollar psicosis. Fisiológicamente, hablando del desarrollo del crecimiento, del desarrollo del ser humano, algo sucede alrededor de los 20 años. ¿Qué le sucederá al cerebro hasta esa edad? ¿Qué creen? Ustedes han estudiado embriología, han estudiado la fisiología, ya están en séptimo semestre, ya tienen un criterio más, una idea más o menos de qué le puede pasar a un cerebro hasta esa edad. ¿Qué sucede alrededor de los 20 años al cerebro? ¿Qué le sucede? Termina su maduración. Eso les he dicho en la anterior clase, ¿verdad? Termina su maduración, su desarrollo, las conexiones neuronales, neurona a neurona, las sinapsis, se determinan a esa edad, ¿ya? Alrededor de los 20 años de su conexión. O sea, en otras palabras, el cerebro empieza a envejecer, empieza su meseta y su declive a partir de esa edad. Pero en ese momento coincide también con el culmen de una parte de una evolución psíquica del cerebro, termina el desarrollo de la personalidad. Esa etapa aparentemente, junto a otros factores medioambientales que los vamos a ver cuando llevemos esquizofrenia, les voy a adelantar uno. Por ejemplo, en la esquizofrenia, se ha estudiado ya eso. Son personas que tienen una coincidencia con la época en la que han nacido. Hay una etapa estacional, una época estacional en la que la mayor parte de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia han nacido. Tenemos 4 estaciones en el año, ¿no ven? Sí. Ya. Tenemos primavera, verano, otoño y invierno. Una mayor, vamos a ver la relación estadística, pero gran parte de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia han nacido en invierno. ¿Qué les parece? Me parece bien. Estadísticamente es lo que hay, aparentemente hay algo que sucede en esa época relacionado a la parte genética, la predisposición genética del cerebro a desarrollar, no psicosis desde la primera infancia, ¿no? Por si acaso, en la primera infancia se presentan síntomas prodrómicos, hay diagnósticos desde TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención, trastorno oposicionista desafiante, trastornos comportamentales de diferentes tipos, impulsivos, que pueden ser premonitorios a la aparición de algo así. Una psicosis posterior. Bueno, entonces, vamos a desarrollar algunos diagnósticos de aquí y con eso terminamos. ¿Qué es la psicosis breve? Vamos a saltar todo esto, vamos a ver la siguiente semana y nos vamos a venir por acá. La psicosis breve habla de la presencia de síntomas psicóticos, obviamente, generalmente sin relación de predominio entre varón y mujer, o sea, se presentaría en igual prevalencia entre varón y mujer. Les he dicho que la edad de presentación, igual que los demás síntomas psicóticos o trastornos psicóticos, se presentan alrededor de los 20 años, más o menos 5 años. ¿Ya? Obviamente este es un diagnóstico a posterior, es decir, después de unos días que ya pasa, o sea, que ya se tiene evidencia de la presencia y de la remisión de estos síntomas
psicóticos, ¿cuáles? Los delirios, alucinaciones, esto ya les he dicho, ¿no? Son parte del síndrome psicótico. Que tienen un tiempo específico de duración, además. Dice, no puede ser menos de un día. O sea, es más de un día, pero nunca más a 30. O sea, un mes. Nunca sobrepasa los 30 días. Esa es la clave para el diagnóstico. Obviamente para este diagnóstico ya tendríamos que tener un paciente como el que han tenido, ¿no? En la entrevista. Un paciente que ya no tiene síntomas psicóticos. Ha estado 1 a 2 semanas con síntomas psicóticos, pero no decimos psicosis breve en ese caso, porque ya había síntomas afectivos. Ya nos hemos declinado un diagnóstico de bipolaridad por los síntomas afectivos. En este caso no hay síntomas afectivos, no hay verborrea, no hay hipertimia, no hay expansividad, no hay irritabilidad, no hay nada de eso. En esto solamente hay síntomas psicóticos. Hoy día, por ejemplo, entrevistaba a un paciente para evaluación en el psiquiátrico. El paciente no tiene evidencia de consumo reciente ni anterior. Hace mucho tiempo atrás nos dijo un amigo que sí consumía cocaína hace años. Y no tendría consumo reciente. Pero el estar recluido en una cárcel, en una celda pequeña, donde deberían entrar solamente 10 personas, entran 100. Y el estar así, totalmente aislado y con muchas personas, hacinado, ha producido un estrés que en él ha desencadenado brotes psicóticos que no han durado más que 3 días. Bastante agitación psicomotriz, autolesiones, que lo perseguían y que lo iban a matar, pero él se pegaba porque quería salir de la celda, se pegaba así, unas lesiones horribles en la cabeza. Pero se podría poner que tengo el paciente y 3 días está psicótico ya todo el mes normal y de ahí otra vez puede reincidir. Ya, y hay que ver la posibilidad, sí podría haber, ahí ya estamos, hay que ver la evolución, cómo se comporta. Por si hubieran síntomas afectivos, estaríamos más tendientes a pensar quizás en una bipolaridad, hay que ver, hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y obviamente aquí dice esto, debemos descartar que no sea un trastorno del estado de ánimo, o sea, no sea una bipolaridad, por ejemplo, y no sea bajo el influjo del efecto de sustancias. ¿Ya? Entonces el tiempo de evolución para la psicosis breve es Al menos un día, pero mayor a un día, pero menos de 3. Ahí recién podemos decir psicosis breve. El siguiente diagnóstico es este, que debemos tomar en cuenta. Dice trastorno esquizofreniforme, o sea, tiene la forma de esquizofrenia. Pero no es esquizofrenia. ¿Qué tiene de psicosis? Bueno, igual, la prevalencia similar entre varones y mujeres. La edad de presentación mayor a 20 años. Dice, cumple criterios A, D y E. Voy a referirme al criterio D y E de esquizofrenia, son los que sí cumplen, ¿ya? El D y E lo tienen la mayor parte de los trastornos. Uno, que no se deba a enfermedad médica o bajo el efecto de sustancia. O sea, no es una psicosis producida por una neurosífilis, neurocisticercosis, cualquier trastorno orgánico que pueda causar, ¿ya? No se debe a eso. Debemos descartar, hacer todos los estudios, exámenes de laboratorio, imágenes, etc. Y otro, provoca disfuncionalidad. Esa es la diferencia con el otro de psicosis breve. La psicosis breve es tan breve el tiempo de psicosis que el paciente puede incluso sacar una baja durante su brote psicótico y continuar su trabajo después, no pierde la funcionalidad de su trabajo. En cambio, este paciente, por el tiempo que lleva, ya hay una disfuncionalidad. Quiere decir que ya hay una improductividad, hay una falta de él como miembro de su familia, como padre, esposa o hijo, y ya un abandono en sus actividades de la vida diaria, de su vida productiva. Eso dice. Y el criterio A, ¿a qué se refiere? El criterio A habla de la presencia de síntomas psicóticos, lo que hemos visto en el psicosis breve, lo mismo, delirios, alucinaciones, alteraciones de la conducta y del lenguaje. ¿Cuál es el criterio A? Síntomas psicóticos, psicosis. Bueno, eso es el
Hay algunas cosas más, pero eso lo vamos a ver cuando llevemos esquizofrenia. Porque el criterio de esquizofrenia habla de todos los síntomas, que no solamente son los delirios alucinatorios, hay otras cosas más que lo vamos a ver más tarde. Pero delirios, alucinaciones debe haber. ¿Y el tiempo de evolución? Bueno, hemos dicho que en la psicosis breve es máximo hasta 30 días. Pero ¿qué pasa a los que tienen más de 30 días de psicosis? Entran aquí. Se consideran trastorno esquizofrénico. Dice entonces que el tiempo de evolución debe ser mínimamente un mes. Un mes y un día. Sí, digamos. Pero menos de 6 meses. Menos de 6 meses. No supera los 6 meses, o sea, medio año. En otras palabras, también este es un diagnóstico que se hace a posterior. Una vez que ya ha pasado el episodio, que el paciente ha tenido solamente 3 meses de psicosis, digamos, y estamos ya a un control posterior, al 4.º mes no hay delirios, alucinaciones, el paciente ya ha retomado su funcionalidad. Era un trastorno esquizofrénico, y podría continuar su vida funcional el paciente. Doctor, pero es un mes completo que tiene así alucinaciones. Sí. Por eso es que la gente se confunde y piensa que es una esquizofrenia, porque tiene mucho tiempo sus delirios. Y incluso hay disfuncionalidad, como dice aquí el criterio de hay disfuncionalidad y el paciente entonces... ¿Y a estos pacientes se lo trata, doctor? ¿Qué? ¿Se los trata? Se debe tratarlo, porque la psicosis, ya les he dicho, que es un trastorno mental grave que merita una atención urgente. El paciente puede lesionar a otros o lesionarse a sí mismo, atentar contra otros, contra la integridad de otros, o atentar contra la vida o integridad de uno mismo, de los mismos pacientes. Entonces, por ende, requiere atención urgente. La psicosis breve, el trastorno esquizofreniforme, incluso el paciente con psicosis por consumo, por psicosis compartida, o por consumo de sustancias. ¿La medicación no quita las alucinaciones? Sí, hay una gran probabilidad que en psicosis breve los delirios y las alucinaciones remitan casi totalmente o totalmente, finalmente, ¿no? Porque ese es el criterio, han de haber remitido todos los síntomas para decir psicosis breve. Igual aquí, los delirios y alucinaciones tendrán que haber remitido con el uso de medicación, ¿no? Y el paciente estar unos 1 mes, 2 meses sin síntomas psicóticos y poder decir esto. Vamos con el tercer diagnóstico importante para describir los criterios. Aquí, ¿qué pasa con la psicosis? ¿Cómo se compone? Aquí difiere de lo anteriormente dicho. Ya no se presenta a una edad alrededor de los 20 años. Esta es una excepción. Esta se presenta, también es otra excepción, no se presenta en igual proporción entre varones y mujeres. El trastorno delirante, antiguamente llamado paranoia, se llamaba trastorno paranoide, nada más, tiene una prevalencia mayor en mujeres, en una relación de 4 a 1, mayor en mujeres que en varones. Y la edad de presentación no es alrededor de los 20 años, sino es una psicosis más tardía, se presenta alrededor de los 40 años. ¿Ya? Alrededor de los 40 años, las mujeres, porque es la mayor prevalencia, empiezan a presentar delirios. ¿Ya? Ahora, el delirio incluso es atípico, no es un delirio que el paciente dice yo soy Dios, yo soy el demonio, me van a matar, me van a envenenar mi comida, nada de eso. Dice, ideas delirantes no extrañas. Los delirios son situaciones de la vida real. Por ejemplo, una señora que a partir de los 45 años empieza a decir que su esposo le es infiel. Es algo que podría pasar como real, una situación de la vida. Sí. Aquí entonces tomamos en cuenta eso, ¿ya? Puede ser una situación de la vida real, de la vida cotidiana. Entonces aquí el paciente puede decir eso. Algunos, si es varón o mujer igual, puede decir alrededor de los 45, 50 años, que le puede presentarse de forma más tardía,
y decir que quieren quitarles la posesión de su casa. Piensan que sus hermanos le van a robar su casa, que están haciendo algo para cambiar el nombre de los títulos de los papeles de su casa y hacerse de sus propiedades. Entonces el paciente los demanda a sus hermanos por perjuicio, ¿no? Le están haciendo un perjuicio porque quieren quitarle sus propiedades. Resulta después de un tiempo dice que se quieren entrar a su casa, que son sus hermanos que se entran a quitarle, a hurgar sus cosas, a hurgar sus papeles. Pero resulta que los hijos dicen, doctor, nada, le hemos puesto cámaras y nadie se entra a su casa. Él para diciendo eso desde hace mucho tiempo atrás. Y cuando entrevistamos al paciente dice que se entra a través de sus pensamientos, para saber lo que él piensa hacer con sus cosas, y así quieren apoderarse de sus terrenos, de sus lotes y de sus cosas. Entonces, ¿qué podemos decir de ese paciente? ¿Qué tiene? ¿Realmente le quieren quitar sus cosas? Es una situación de la vida real, ¿ya? Pudiese pasar como real, pero a la entrevista identificamos que hay un delirio estructurado, ya es un paciente con delirios, que obviamente responde a una psicosis. Debemos demostrar, sí, que esto no es en el contexto de una enfermedad orgánico-cerebral, es decir, que no hay, por ejemplo, le tomamos una tomografía y no tiene que haber atrofia, no tiene que haber ninguna otra lesión, tendrá que ser un cerebro normal. No es en el contexto de ninguna enfermedad, es un paciente físicamente, digamos, entre comillas, sano, sabemos que nadie está completamente sano, pero sano, físicamente. Y no se cumple el criterio A de esquizofrenia, esto es, les voy a ir diciendo algunas cosas. Por ejemplo, la disfuncionalidad en el paciente esquizofrénico es una cosa constante. En este caso, el paciente con trastorno delirante no afecta su funcionalidad. Otra cosa atípica del trastorno delirante. Un paciente que todavía, por ejemplo, si es una ama de casa que dice que su esposo le es infiel, sigue atendiendo a sus hijos, sigue lavando la ropa, sigue haciendo sus cosas habituales. Su funcionalidad no se ha afectado, pero sus pensamientos sí. Por ejemplo, una señora que dice que su esposo le es infiel. ¿Con quién le es infiel? Con la secretaria, doctor. Con su secretaria me es infiel. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Cómo sabe que su esposo le es infiel? Le preguntamos. Es que, doctor, siento que cuando mi esposo toca la puerta, no ha estado bien, no pasó nada en su trabajo. Pero cuando toca el timbre, yo sé que me es infiel. Y seguimos preguntando y vamos indagando que en realidad lo que sustenta las ideas son, después de unas semanas de evolución, resulta que ya empieza a decir que él es infiel, por si acaso esto es de una paciente real, que él es infiel con la mamá, con las hermanas, con sus cuñadas, con sus hijas, con su propia mamá. Y ahí tenemos ya idea de que lo que está pasando es lo que hay, en realidad son delirios, ¿no? Se torna irritable, se torna agresivo con el esposo, ya doctor no sé qué hacer con ella, sigue y persiste en que yo le soy infiel, hasta con mi madre. En fin. Entonces ya se hacen tratamientos. Resulta que gran parte, pero de estos pacientes, a pesar que se le han hecho estudios de imagen y se ha demostrado que son cerebros morfológicamente normales, una gran parte de estas pacientes, posterior a 10 años, 20 años de presentados sus síntomas psicóticos, incluyendo que han respondido bien al tratamiento, evolucionan hacia una, ¿qué creen? A una involución de su masa encefálica, procesos degenerativos. Posteriormente se van evidenciando algunos grados de atrofia a cualquier nivel, ¿no? Hematose, cortical. ¿Hasta ahí entendido? Psicosis breve, trastorno esquizofreniforme y trastorno delirante. ¿En quiénes se presenta la psicosis breve? ¿En qué edades? 20. Alrededor de los 20 años. ¿Predominio? Igual. Por igual. ¿Hay disfuncionalidad en la psicosis breve? No está gravemente comprometida. ¿Y qué tiempo de...? Más de un día, medio mes. Menos de un mes.
Trastorno esquizofreniforme. Hay edad de presentación. Mayor a los 20 años. Mayor a 20 años. Prevalencia, varones y mujeres. Igual. Similar. Disfuncionalidad del trastorno esquizofreniforme. Sí. Sí, esa es la diferencia con la psicosis breve. Porque lleva más tiempo de evolución, hay más disfuncionalidad. El tiempo de evolución mayor a... Mayor a las 30 días, menor a 6 meses. Ya. Pasémonos al trastorno delirante. Prevalencia, varones o mujeres. Mujer. Edad de presentación. 40 años. ¿Hay disfuncionalidad? No. En los tres, psicosis breve, en una esquizofreniforme y trastorno delirante, sobre el tema del origen orgánico, Se debe descartar. ¿hay o no hay origen orgánico? No. No debe haber duda alguna, ni evidencia, ni rastro de que el paciente haya tenido ni siquiera una infección, ni siquiera contacto con un perro para empezar una encefalitis, nada. Debemos descartar el origen orgánico porque esa es nuestra finalidad médica. ¿Ya? Esto creo que me pasó. Espero que así sea su examen, doctor.